PopCap, quien por mucho tiempo ha sido considerada como una de las mayores compañías dentro del mundo de los videojuegos casuales, probablemente, varios la identificarán por su gran contribución al desarrollo de una amplia variedad de divertidos y creativos juegos. Tales como The Jeweled, Pedle o Plantas vs Zombies por ejemplo, han sido parte de los grandes aciertos que han definido la presencia de esta compañía, y no es para menos. La huella que ha dejado PopCap marcó un gran impacto tanto para el mundo de los videojuegos casuales como para la infancia de mucha gente, y yo, que llevo admirando de cerca de varios de sus juegos como lo son los de PvZ, mi gran gusto y curiosidad por mis videojuegos favoritos me han llevado a realizar una pequeña investigación, y es por ello que les traigo este vídeo, para describirles a detalle cómo fue que los diferentes sucesos terminaron en la fundación, y posteriormente en el desarrollo de PopCap hasta como lo conocemos. Cabe aclarar que manejaré el tema del vídeo por dos partes, siendo que en esta primera parte, me centraré en relatarles el crecimiento de PopCap, durante sus primeros 12 años. Así que sin más que decir, comencemos con el vídeo. Con ya más de 20 años de trayectoria, PopCap ha sacado una gran colección de juegos que han llegado a ser muy célebres por su gran simpleza en conjunto con una creatividad adecuada. Y así como en el año 2001 comenzó su camino como una de las principales pioneras de los videojuegos del género casual, a lo largo del tiempo, sus distintos puntos de ascenso han definido la presencia de esta compañía. Y desde el comienzo de sus tiempos, han seguido una flexible filosofía, para crear su gran diversidad de juegos. Aunque el comienzo de la historia de PopCap en general, inicia en el año 2000 fundada por John Bechet, Jason Kapalka y Brian Fiete, las primeras letras de este recorrido lleno de sucesos, diversión, y bastantes juegos, se comienzan a escribir desde mucho antes. Por lo que es por este punto, por donde me gustaría comenzar por contarles. Es así como los antecedentes de PopCap se relatan 5 años antes de su fundación, cuando en 1995, John Bechet era un chico que sentía una gran curiosidad y entusiasmo por las computadoras, que eventualmente su camino lo llevó a estudiar en la Universidad Purdue de Indiana, donde en una clase de programación, conocería a un chico llamado Brian Fiete. Brian Fiete, quien asistía a la misma clase de programación que John, era muy buen programador, y al poco tiempo ambos se convirtieron en grandes amigos. Ambos chicos estaban realmente fascinados con los juegos multijugador, así que en una ocasión John le sugiere a Brian crear un videojuego juntos, el cual este aceptó su sugerencia, y de esta manera estos dos chicos iniciaron con su primer proyecto. Es así como John Bechet y Brian Fiete crearon un prototipo de un juego multijugador 2D de disparos y captura la bandera, al que llamaron Attack Retreat Capture, o mejor llamado como ARC. Al que terminaron colocando en línea cerca del 97. Y después de que estos dos chicos pusieran en línea el juego, paralelamente a este suceso, Jason Kapalka, quien trabajaba como una clase de productor de juegos en una empresa de servicios de internet llamada Ten, mientras estaba buscando por juegos multijugador originales en línea, fue como encontró ARK, el proyecto en el que John y Brian estaban trabajando. A Jason le encantó el concepto del juego, y le pareció muy interesante su proyecto, así que les envió un correo a John y a Brian, para charlar sobre qué futuro le querían dar a su proyecto. De esta manera, Jason Kapalka se empezó a poner en contacto con Brian y John, y más tarde Total Entertainment Network se enteró del juego de Brian y John, así que Ten les sugirió llevarlos a San Francisco, para hablarles sobre licenciar su videojuego conocido como ARK, y convertirlo en un producto real. Así que John y Brian fueron a San Francisco gracias a Ten, donde finalmente conocieron a Jason Kapalka en persona, con quien entablaron una buena amistad, y después de que Ten les concediera la licencia de su proyecto, Jason continuó trabajando en Ten, que pasó a ser Pogo.com, y Brian y John comenzaron a trabajar en una desarrolladora de videojuegos, llamada Sierra Entertainment, dentro de una división de internet, llamada One.net. Dentro de One.net, John y Brian empezaron a ganar mucha experiencia profesional, aunque es probablemente aquí, donde comenzaría a surgir la primera semilla.
ya que con el tiempo, los tres chicos comenzaron a sentirse inconformes con su entorno de trabajo, por la manera en la que las respectivas empresas donde trabajaban hacían sus cosas, así que comenzaron a plantearse en comenzar algo juntos, ya que confiaban en que podían desempeñarse mejor, trabajando a su propia manera. Según describe John Bechet en una entrevista con PC Gamer, esto era algo que ya comenzaban a plantearse, así que los tres chicos siguieron manteniéndose en contacto. Y eventualmente, pudieron ir viendo el panorama de cómo funcionaba más a fondo el mundo del desarrollo de los videojuegos. Así que para ellos, todo se redujo a que el desarrollo de los juegos web era algo que incluso se podía hacer entre tres, y tenían todos los talentos necesarios para impulsar su proyecto. Brian Field, quien era un gran programador, Jason Kapalka, quien tenía gran experiencia en el arte, el diseño y la producción de los juegos, y John Bechet, quien se encargaría del lado comercial. Es así que John y Brian deciden venderle Arca Sierra, y con todos estos planes en mente, en el año 2000, los tres chicos deciden dejar sus respectivas empresas para unir sus fuerzas, y fundar lo que hoy en día conocemos como PopCap. Es así que PopCap fue fundada en el año 2000, comenzando con el propósito inicial de ser una simple desarrolladora de juegos de navegador web. Y a diferencia de como muchos pudieran imaginar, la empresa no comenzó llamándose PopCap, sino que el verdadero nombre inicial de la compañía comenzó siéndose Axon Cool. Puede que esto suene un poco raro o incluso irreal, pero según palabras de Jason Kapalka, en la entrevista 10 Years of PopCap de Gamasutra, como parte de una broma interna por parte de los mismos cofundadores, decidieron llamar así a la empresa, ya que en un principio, no les preocupaba el nombre de la compañía, y la URL claramente estaba disponible. Y explicado en la entrevista antes mencionada, esto iba un poco de la mano con el objetivo inicial de la empresa, ya que el plan original de los cofundadores era producir juegos de navegador web simples, para mostrárselos y intentar vendérselos a compañías más grandes, y que estas compañías grandes sean quienes muestren los juegos al consumidor a través de sus propios sitios de juegos, haciendo que Axon Cool no sea una marca de consumo como tal. Así que después de una fase experimental de proyectos, en una ocasión John Bechet encontró en internet un curioso juego HTML llamado Shariki. Por lo que John se los mostró al resto de chicos, y lo que le llamó la atención de este juego a los cofundadores, fue que este juego daba una premisa similar a lo que ahora conocemos como los juegos Conecta 3. Sin embargo, aunque el concepto de Shariki era algo más que interesante o novedoso, su carente falta de puntuación, animaciones, y las confusas formas cuadradas, lo convertían básicamente en un juego interesante pero súper mal ejecutado. Así que los cofundadores se propusieron hacer una versión mejorada de Shariki. Mientras Brian Field comenzó a programar una versión más sofisticada agregando explosiones y más efectos especiales, Jason Kapalka comenzó a buscar una alternativa para cambiar esos inertes círculos y confusos cuadrados del juego para añadir un elemento más atractivo. Así que comenzó a probar con frutas para el concepto Conecta 3, ya que en el juego necesitaban 7 colores y formas diferentes, pero esa alternativa rápidamente fue descartada, ya que las frutas suelen tener las mismas formas y los mismos colores. Es así que después de probar con muchas cosas distintas, finalmente encontraron un híbrido entre gemas y formas geométricas básicas, que les terminó funcionando dado que estas sí cumplían con las características que necesitaban. Es así que a partir de todas las implementaciones y mejoras de jugabilidad añadidas entre los cofundadores, nació este juego que consistía en mover gemas para conectar 3 del mismo color en líneas rectas y diagonales, al que llamaron Diamond Mine. Es así que después de desarrollarlo por completo, de acuerdo a sus planes, los cofundadores comenzaron a presentarlo a distintas empresas para intentar venderlo directamente. Y aunque gran parte de ellas rechazaron su oferta inicial de comprar el juego, lograron conseguir un acuerdo con Microsoft, en donde ellos en vez de comprar Diamond Mine decidieron alquilarlo para su página de juegos. Aunque un pequeño detalle en el acuerdo de Microsoft, es que este les exigió a los cofundadores de Axon Cool cambiar el nombre de su videojuego a VGWLED, ya que Microsoft tenía otro videojuego en su portal de juegos llamado Diamond Mines, en plural, así que a partir de aquí, el nombre Diamond Mine fue eliminado, y este curioso juego de gemas pasó a llamarse VGWLED. Es así que cuando el recién rebautizado VGWLED finalmente pisó terreno en el portal de juegos de Microsoft, este rápidamente obtuvo un éxito casi inmediato, y se volvió en el videojuego más popular de su sitio, con una gran diferencia.
ya que mientras que muchos de los juegos del portal de Microsoft tenían un pico de 3000 jugadores simultáneos aproximadamente, VGWLED alcanzaba a llegar hasta la cifra de 60.000 usuarios pico, algo que era realmente alucinante. El gran impacto que generó VGWLED fue demasiado notable, que su éxito no solo se limitó al portal de juegos de Microsoft, ya que dentro de la página principal de Axon Cool, los cofundadores también comenzaron a recibir mucho tráfico de VGWLED, y sin duda, una de las cosas que determinó el éxito de este juego, fue su esencia como videojuego casual, que le permitió ser disfrutable y apto para ser jugado por casi cualquier tipo de persona, en casi cualquier momento. Hay que tomar en cuenta que en las épocas del 2001, los videojuegos casuales eran algo extraño de ver, y aunque VGWLED no fue el primer juego del género Conecta 3, sí fue el juego que impulsó este tipo de videojuegos, convirtiéndola en una de las principales pioneras de este género. Y ciertamente en un inicio, los tres cofundadores no planeaban dedicarse por completo a los videojuegos casuales, pero especialmente al desarrollar VGWLED, comenzaron a apreciar lo satisfactorio que era tomar un concepto simple, y a través de la creatividad y una ejecución perfecta, crear juegos capaces de cautivar a la gente. Este hecho fue lo que catapultó a VGWLED, y a su vez es la más pura definición de los videojuegos casuales. Y claro, Axon Cool no era un nombre indicado para una compañía de juegos informales, por lo que los cofundadores decidieron buscar un nombre más corto y familiar para la compañía. A Jason Kapalka le gustó mucho la palabra pop, así que empezó a buscar por combinaciones de palabras que pudieran combinar con pop. Según afirma Jason Kapalka, la empresa se hubiera llamado Pop Frog de haber estado disponible el nombre, pero finalmente se terminaron llamando Popcat, ya que de igual manera este fue un nombre que les terminó agradando mucho a los tres cofundadores. Y a partir de aquí, fue cuando la empresa comenzó a llamarse como la conocemos, y comenzaron a usar el logotipo que les estoy mostrando en pantalla. VGWLED como el primer juego de Popcat, fue un primer gran paso para la compañía. Y a pesar de que en términos de alcance y tráfico, VGWLED rompió bastantísimas barreras, en términos financieros los cofundadores aún no encontraban una estabilidad económica. En ese momento, la principal fuente de ingresos de PopCap eran las tarifas mensuales que le daba Microsoft y los ingresos mediante la publicidad en su página principal, pero durante ese periodo de tiempo, llegó una crisis de Internet a la que se le conoció como el estallido de la burbuja.com, la cual para resumírselos rápidamente, esta crisis fue responsable de que Internet comenzara a colapsar durante un periodo de tiempo, y muchos negocios basados en los ingresos mediante la publicidad, se volvieran inviables. Debido a esto, Microsoft comenzó a preocuparse por seguir pagándole tarifas mensuales a PopCap, y los ingresos mediante la publicidad ya no eran opción, así que los cofundadores se comenzaron a plantear en la necesidad de cambiar su modelo de negocio. Es así que como respuesta a esta crisis que arreciaba Internet, los cofundadores decidieron apostar por crear una versión descargable de VGWLED, a la que llamaron VGWLED Deluxe. La idea que se tenía con este juego, era ofrecer una versión de VGWLED descargable con mejor interfaz, mejores gráficos, y mejores efectos de sonido, en el que los jugadores podían probar el juego por un lapso de tiempo antes de comprarlo. El precio que le pusieron a VGWLED Deluxe fue de $20, y aunque debido a que los cofundadores no sabían si la gente estaba dispuesta a pagar tal cantidad por un juego de VGWLED, y el juego se encontraba de forma gratuita en su página principal, quizás esta sí fue una apuesta arriesgada. Pero con el paso del tiempo, las horas, los días, y las semanas hablaron el resultado, y VGWLED Deluxe se convirtió en un verdadero éxito. Empezaron a llegar cientos y miles de pedidos de VGWLED Deluxe, y gracias a las grandísimas ganancias que generaron con este juego, PopCap finalmente pudo conseguir una estabilidad económica. Así que los cofundadores al ver el potencial de su negocio, deciden dar un siguiente paso como empresa, y en el año 2002, finalmente establecen una oficina dentro de Washington, Seattle. Y desde este punto, fue cuando PopCap dejó de estar únicamente conformada por tan solo 3 personas, ya que a partir de aquí, los cofundadores comenzaron a contratar a sus primeros empleados. Algo que me gustaría mencionar aparte, es que a raíz de la efectividad del método que usaron con VGWLED Deluxe, PopCap dejó un poco de lado su viejo modelo de tarifas y publicidad en línea, y comenzó a adoptar este nuevo modelo de 2 versiones para el lanzamiento de sus próximos juegos. Dividiéndose en una versión donde a través de la página web, crearían una versión flash de los juegos, para que la gente pudiera jugarlos de manera gratuita, y otra versión de paga descargable para PC, con mejores gráficos y una pantalla más grande, a las que diferenciarían de las versiones flash estándar, dándole como subtítulo la palabra Deluxe.
Así que si ven que muchos de los juegos de PopCap tienen esta palabra en su nombre, es porque hacen referencia a que son esta clase de versiones más desarrolladas. Y continuando con la historia, durante el año 2002, PopCap siguió experimentando con más clases de títulos. Ya que dentro de ese mismo año, PopCap lanzó juegos como Dynamite, Mummy Maze, Arcade League y Big Money, que comenzaron a enriquecer la primera colección de juegos de PopCap. Pero si un juego en particular se llevó la insignia durante ese año, ese sin duda fue Bookworm. Para resumírselos rápidamente, Bookworm es un juego rompecabezas que consiste en unir letras adyacentes para crear palabras, las cuales te dan una cierta cantidad de puntos dependiendo que tan largas sean las palabras que elabores. Dichos puntos te ayudarán a subir de nivel, y conforme vayas avanzando, claramente irá aumentando la dificultad, y esto provocará que en el tablero comiencen a surgir baldosas rojas, que debes eliminar antes que toquen el suelo, porque de lo contrario se acabará el juego. La forma en la que Bookworm transformó elementos didácticos en una forma obsesiva y entretenida de jugar, fue lo que probablemente hizo que este juego fuera querido por mucha gente. Aunque su impacto no fue al nivel de BGWLEP, su reconocimiento fue tal, que en el año 2003 por parte de los editores de Computer Gaming World, ganó el premio como el mejor juego de rompecabezas del año, y esto solo sería el comienzo de una nueva etapa para PopCap. Ya que en ese mismo año del 2003, nuevamente alzarían un nuevo hit con Zuma, un juego ambientado en el interior de una jungla de la civilización azteca, donde el jugador es una rana de piedra que debe destruir las filas de esferas, lanzando bolas del mismo color, y evitar que éstas lleguen al centro. Por su curiosa jugabilidad, Zuma fue de los primeros juegos de PopCap en experimentar un interés tanto por los jugadores casuales como por jugadores incondicionales. Lo que en cierto punto, fue lo que le permitió a Zuma tener una gran versatilidad a la hora de generar entretenimiento. Y por si no fuera poco, en el año 2004, PopCap nuevamente sacaría un título de BGWLEP, que evidentemente al tratarse de su franquicia insignia, fue un completo éxito. De esta manera, mientras que PopCap sacaba juegos año tras año para diversificar su creciente colección de juegos, tuvo muchas cadenas de pequeños éxitos con varios títulos, que gracias a sus hazañas se fueron convirtiendo en franquicias clave para la compañía. Los cofundadores, quienes hasta este momento dirigían el lado administrativo de PopCap, estaban conscientes de la rampa de crecimiento y popularidad en la que se iban posicionando. Algo que hacía muy peculiar a PopCap, era que ellos realmente, aunque no ignoraban ese aspecto, no tenían mucho conocimiento y no se tomaban con tanta seriedad el lado comercial o de negocios de la empresa. Esto en un principio realmente no daba ninguna preocupación, pero conforme la compañía se mantenía independiente y continuaba creciendo, los cofundadores se dieron cuenta que eventualmente su modelo de versiones descargables pudiera llegar a ser desplazado, pudieran llegar nuevas plataformas más importantes, o simplemente el consumidor pudiera adoptar nuevas exigencias. Así que con el objetivo de recibir la ayuda de un profesional en ese ámbito, en el año 2005, los cofundadores decidieron contratar a Dave Roberts, quien ocuparía el cargo como el nuevo CEO de PopCap. Dave Roberts sería una parte fundamental para la compañía, ya que asesoraría a los cofundadores en el lado comercial y de negocios, y ayudaría a que PopCap pudiera mantener ese equilibrio entre las finanzas, y esa gran pasión por crear videojuegos. Ya para este punto, PopCap comenzaba a dejar de ser una simple desarrolladora de juegos casuales, ya que la creciente influencia de sus títulos, la comenzaron a impulsar a una popularidad ya a nivel mundial, y con fanáticos dentro de distintos rincones del mundo. Esto impulsó a que en el año 2006, PopCap tomara como una de sus principales prioridades la expansión global. Es así que para dar un paso hacia ese objetivo, la empresa abre una nueva división europea, a la que llamaron PopCap International, con sede dentro de Dublín, Irlanda. Varios de los objetivos que se tenía con esta sede, era ser un centro de operaciones comerciales, de marketing, y del desarrollo de videojuegos y nuevos títulos, con el propósito de tener más cercanía con el público europeo. Y tiempo más tarde, dentro de ese mismo año, PopCap nuevamente instalaría otro nuevo estudio de desarrollo en San Francisco, para complementar las funciones de desarrollo de juegos, con la sede internacional de Dublín. Y bueno, ya con 3 estudios u oficinas en distintas partes del mundo, ya para este punto PopCap tenía un aproximado de 75 empleados en su totalidad. Aunque algo adicional a todo esto, es que otro de los movimientos más importantes que hizo PopCap durante el año 2006, fue su acuerdo con Valve, en el que a partir del 30 de agosto del año 2006, muchos de los juegos de PopCap comenzarían a estar disponibles vía Steam.
Este hecho lo considero importante, ya que a través de esta plataforma los juegos de PopCap comenzarían a ganar más repercusión. El año 2006 fue un año lleno de expansiones para PopCap por todo lo mencionado, pero el crecimiento no se detiene ahí. Pasando al año 2007, en este año PopCap aumentaría su colección de juegos adquiriendo a las empresas Spin-Top Games y Retro64, agregando los juegos producidos por aquellas empresas dentro de la colección de juegos en su página principal. Una de las cosas que más caracterizó al viejo PopCap, es que en antaño se dedicaban a la producción de una gran diversidad de títulos. Muchos de ellos de todo tipo, muy variopintos, y con una gran diversidad de mecánicas. Ya que toda esta numerosa colección de juegos, es producto de que uno de los principales ideales del viejo PopCap era la experimentación, y con su ambiente de trabajo tan informal, siempre se tomaban la libertad de usar todo el tiempo necesario para pulir sus títulos si es necesario. Es así que después de mucho desarrollo, finalmente en el año 2007 saldría a la luz una de las ideas más alocadas de PopCap, a la que fue nombrada como Peggle. Diseñado por Sukhbir Singh, los orígenes de Peggle se remontan varios años atrás, cuando Sukhbir se unió a PopCap en el año 2002, ya que en ese tiempo uno de sus principales pasatiempos eran las máquinas pachinko. Así que a raíz de la gran diversión que esta clase de juegos le generaban, a Sukhbir se le ocurrió la idea de intentar plasmar toda la diversión y esencia de las pachinko en un juego para PopCap. Sin embargo, todas las ideas se mantuvieron en su mente hasta el año 2004, que fue cuando PopCap pudo desarrollar un motor gráfico 2D, capaz de ejecutar los planes para el juego Sukhbir. Y desde esa fecha, fue cuando se comenzaron a hacer los primeros prototipos. Durante sus primeras fases de desarrollo, el juego poseía de nombre Thunderball, ya que originalmente tenía una ambientación ligeramente inspirada en la cultura nórdica, pero con el paso del tiempo y los numerosos prototipos, esta ambientación se fue removiendo siendo reemplazada por una temática de divertidos animales, y su nombre también fue cambiando hasta llegar al que ahora conocemos como Peggle. De esta manera, fue que después de aproximadamente 3 años de muchos prototipos descartados y desarrollo, Peggle finalmente salió en el año 2007. Hablando resumidamente de su jugabilidad, Peggle es un juego rompecabezas, que consiste en lanzar numerosas canicas para hacerlas rebotar sobre los objetos del mapa, y obtener puntos. Dentro de los 50 niveles aproximados que posee el juego, cada uno tendrá una distribución de piezas azules y rojas repartidas en distintos patrones de forma aleatoria, y tu objetivo es usar la cantidad limitada de canicas que tienes, para hacer los mejores tiros y rebotes, y eliminar todas las piezas rojas antes de que tus canicas se acaben. Sin duda, una de las cosas que hizo muy atractivo a este juego, es que a pesar de poseer una mecánica de jugabilidad realmente sencilla, las características especiales del mapa y el factor suerte muy presentes en el juego, le daban ese toque ligero de aleatoriedad, que lo convertía en un juego con un cierto balance entre entretenimiento y dificultad. Y claro, también sin mencionar el glorioso cierre que ofrece Peggle, cada vez que destruyes la última pieza anaranjada, que sin duda es una de las cosas más icónicas de este juego. Y continuando con la historia, durante sus primeras semanas, Peggle ganó una recepción relativamente normal a nivel general, así que durante este punto Peggle aún no alzaba su popularidad. Sin embargo, tiempo después PopCap y Valve decidieron trabajar en conjunto, para desarrollar una nueva edición especial de Peggle para la plataforma de Steam, a la que llamaron Peggle Extreme. Esta edición especial salió como manera de hacerle homenaje a varios juegos de la Orange Box de la plataforma de Steam. Y es así que Peggle Extreme fue construido con bases muy similares al juego original, solo con la diferencia de que en esta edición especial el juego aprovechaba mejor los elementos de dificultad que en la versión original, y los niveles fueron construidos estando inspirados y decorados con elementos de algunos juegos de la Orange Box de Steam, como Half-Life 2, Team Fortress 2, y Portal. Durante el desarrollo hubieron ciertas dudas acerca de este juego por su peculiar ambientación, pero cuando finalmente salió a la luz,
se volvió en un pequeño éxito que tanto la edición especial como la versión original de Peggle se alzaron con un gran número de descargas. Y ya con el gran alcance que iba obteniendo Peggle, tiempo más tarde PopCap decide hacer una asociación con Blizzard y crear una nueva edición de Peggle, a la que llamaron Peggle World of Warcraft Edition, la cual también conservaba las mismas bases que el juego original, pero con características gráficas de World of Warcraft. Peggle realmente le dio muchas oportunidades a PopCap con sus diversas ediciones especiales y colaboraciones, que nuevamente en el año 2008, sacarían una nueva entrega de Peggle, a la que nombrarían como Peggle Knights, que funcionaría como una especie de secuela de la entrega original, agregando más contenido y detalles especiales en los niveles. Ya para el año 2008, con la creciente popularidad gradual y el alcance que iban obteniendo, PopCap continuaría con su enfoque de expansión global, dando lugar a la creación de una nueva sede internacional asiática, dentro de Shanghái, China. Y varios de los principales objetivos de la inauguración de esta sede, eran desarrollar y adaptar específicamente varias de las exitosas franquicias de PopCap al público asiático, con un equipo de desarrolladores de artistas, ejecutivos de negocio, y entre otros dentro de la misma región. Ya que el mercado chino, al ser uno relativamente mucho más grande que el europeo y el norteamericano, y sobre todo al funcionar de una manera distinta al ambiente internacional, PopCap visionó en hacer uso de enfoques y estrategias distintas, según menciona James Hertzman, quien era el director ejecutivo de operaciones de dicha sede. La expansión global sin duda fue uno de los planes que PopCap continuó trabajando durante el 2008, aunque no fue el único. Ya que durante este periodo, PopCap siguió expandiendo su alcance a nuevos terrenos, y en este caso, usando a su franquicia insignia BGWellet de por medio, ya que en este año crearían una nueva entrega de BGWellet, a la que llamarían BGWellet Blitz. Con la cual, PopCap haría su debut como su primer juego social en la plataforma de Facebook. La dinámica de BGWellet Blitz siguió siendo la misma que todos los clásicos juegos Conecta 3, solo con la diferencia de que este, al ser un juego social, tenía el toque adicional de poder comparar tu puntaje con tus amigos. Ya para este punto la presencia de PopCap, de sus grandiosas franquicias, y su público en general, se encontraban en cada plataforma y en cada rincón del mundo, y aunque aparentemente este punto pudo ser el pico de vuelo más alto para la compañía, este acontecimiento solo representó el vuelo de partida para lo que conocemos de PopCap hasta hoy en día, y estoy seguro que muchos comprenderán el porqué. Creado por el diseñador de juegos George Fan, PvZ comenzó con una gran diversidad de fases previas. Ya que desde los cimientos de sus raíces, PvZ fue originalmente ideado para ser una secuela del juego Insane Aquarium. Sin embargo, con el tiempo, esta idea principal fue germinando en más ramificaciones distintas. Pasando por conceptos como de vegetales contra alienígenas, George Fan fue poco a poco moldeando toda la estructura que definiría la magia de este juego. Usando de inspiración juegos como World of Warcraft, fue como George se inspiró para implementar la jugabilidad Tower Defense dentro del juego. Y asimismo, usó de inspiración un juego llamado Trapper, para añadir la función de los carriles dentro de la jugabilidad Tower Defense. Fue en esta fase del desarrollo donde George Fan se dio cuenta que los alienígenas quizás eran enemigos difíciles de manejar, y dado a que en aquella época tanto los juegos Tower Defense como de jardinería comenzaron a ganar popularidad, George Fan se propuso en crear algo que distinguiera a su juego sobre el resto de los juegos de la época con temáticas similares. Y es así que eventualmente se le ocurrió la idea de implementar zombies, ya que además de ser un elemento más alocado y creativo, en términos de jugabilidad y programación, los zombies eran enemigos más lentos y torpes que los alienígenas, por lo que eran más fáciles de manejar. Y fue de esta manera, como PvZ comenzó a solidificar sus principales bases. Aunque no lo parezca a simple vista, dentro del desarrollo PvZ fue una de las apuestas más arriesgadas para PopCap, y no tanto por temas de recaudación o alcance, sino más bien por temas relacionados a la posible recepción del público de fans, que la compañía llevaba acumulando hasta aquel momento. Ya que a pesar de que PopCap en aquel entonces era un pilar dentro del mundo de los casuals, toda la temática y el concepto que ofrecía PvZ, se salía del margen minimalista y ligero que PopCap llevaba ofreciendo con la mayoría de sus títulos.
Es así que para hacer de PvZ un juego disfrutable tanto para los clásicos casuals como para los jugadores incondicionales, se tomó la decisión de ajustar la curva de dificultad dentro del modo aventura, y dejar todo lo realmente desafiante para el postjuego. De esta manera, con un ciclo de 3 años de desarrollo, y con el trabajo en conjunto de George Fan, Laura Shigeara, Rich Werner, y Todd Semple, Plantas contra Zombies finalmente salió a la luz el día 5 de mayo del año 2009. Y aunque su lanzamiento causó diferentes impactos en las plataformas iniciales donde fue lanzado, el lugar donde realmente causó su gran primer golpe, fue dentro de la plataforma de Steam. Y no es de extrañar, ya que, con la esencia única que poseía PvZ, este curioso juego logró florecer entre la comunidad de jugadores por la esencia única que lo caracterizaba. De todos los elementos que engloban este curioso juego, si tuviera que resumir a Plantas vs Zombies en 3 palabras, serían en creatividad, dinamismo, e innovación. Primeramente la creatividad, por la manera en la a partir de un concepto minimalista y ligero, el equipo PvZ transformó este juego en una de las sagas con la personalidad más terrorífica y caricaturesca de todas. Viéndolo desde la perspectiva tanto de su alocada temática, como de cada uno de los personajes dentro del juego, y los detalles de la interfaz. Como segundo punto, el dinamismo, por la gran manera en la que plasmaron todos los conceptos creativos dentro de la jugabilidad del juego. Desde la manera en la que presentan la contienda entre plantas y zombies con la base Tower Defense, la manera en la que, como cada uno de los entornos cumple un rol específico, dependiendo de su naturaleza. Además de la gran banda sonora, que fue factor clave para darle ese espíritu de ambientación y clímax al juego. Ya que todos estos elementos fueron algunas de las cosas que conformaron toda la innovación y la fórmula del éxito para esta franquicia. Sus méritos y contribuciones fueron tales, que PvZ ganó demasiadas nominaciones, y bastantes premios en diversos sitios. Este grado de popularidad impulsó tanto a este videojuego, que en el año 2010, PopCap lanzaría una edición GOTY de Plantas vs Zombies, y créanme que esto solo representaría un punto de partida. Ya que la creciente gradual popularidad que iba recibiendo Plantas vs Zombies, impulsaría a que en año 2010, PopCap tomara como objetivo principal, expandir PvZ para el resto de planetas. Es así que con adaptaciones en PC, celular, Nintendo DS, y sobre todo en los teléfonos iPhone, donde Plantas vs Zombies comenzó a romper varios récords, poco a poco PvZ comenzó a dominar el mercado con su gran versatilidad, a tal punto que PvZ se comenzó a convertir casi en un fenómeno social con una extensa cantidad de eventos, de mercancía, y mucho más. Si para las fechas del lanzamiento de PEGLE PopCap ya era considerada como un pilar de los casuals, estos sucesos convirtieron a la empresa independiente en la reina del mercado casual. Su crecimiento fue tal, que comenzó a definir y a dejar huella de su presencia en el mundo, o para decirlo sin más rodeos, PvZ lo era casi todo, ya que este fue el mayor hito de PopCap dentro de toda su trayectoria. Durante los próximos meses PopCap siguió en la cúspide y continuó creciendo, y es así que con más de 400 empleados, y sedes dentro de Seattle, San Francisco, Vancouver, Dublín, Shanghái, y Tokio, finalmente durante el mes de junio del año 2011, PopCap es adquirido por Electronic Arts, por una suma de $750 millones. Y para bien o para mal, este suceso llevó la trayectoria de PopCap por otro camino. Ya que a pesar de que Electronic Arts respetaba y le dio la promesa a PopCap de mantener el timón creativo y la toma de decisiones, el nuevo ambiente corporativo de PopCap como subsidiaria de Electronic Arts supuso una gran presión, y muchas decisiones arriesgadas para mantener su posición ante los nuevos mercados. Y bueno, creo que hasta aquí dejaré este relato. Esta ha sido la historia de cómo el entusiasmo y la inspiración de 3 chicos, los llevó a crear una empresa de ambiciones simples, que con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en los pioneros de todo un género, y se fueron abriendo hacia nuestras grandes horas de diversión. Por toda la trayectoria y el trabajo creativo e intelectual detrás, yo considero que el caso de PopCap es único tanto a nivel social como a nivel empresarial, y espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como a mí me gustó. Ya sin nada más que decir, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, dale like y suscríbete. Y no olvides activar la campanita para futuros vídeos. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.